Bueno, perfecto. Bueno, empezamos. Primero, buenas tardes a todos. Julio, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchas bien? Simplemente para Perfecto, chequear. perfecto, sí. Bueno, nuevamente buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Diego Cosentino. Soy profesor de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Trabajo también en el CONICET. Y aquí estoy porque formo parte del PROINSA, por la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo. Como ven ahí ustedes las siglas en mi perfil, dice AACS, la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo. Participa en dos programas que son los que nos convocan hoy, o que están organizando estas charlas, estos encuentros, que son el SAMLA, el Sistema de Apoyo Metodológico para los Laboratorios, y el PROINSA, que es la ronda interlaboratorio que se está llevando a cabo justamente ahora. Entonces, nuevamente les doy la bienvenida. Nuestra anfitriona, la oradora, en realidad, que iba a llevar a cabo esta reunión, es Daniela Gerace, que es del INTI, que es otra pata del PROINSA, pero pese a que Daniela está ahí, la ven con los anteojos ahí, esta mañana se levantó prácticamente sin voz, entonces me pidió urgentemente que yo la reemplace en esto de animar un poquito de la reunión. Igualmente Dani está ahí, así que si la necesitamos para algo, un poquitito va a poder hablar. Pero bueno, vamos a prescindir de ella y vamos a empezar la charla. Antes de ir directamente a los oradores, les cuento primero que a los laboratorios que estén en PROINSA saben que el domingo es el último día para entregar los resultados, ¿no? A todos, así que es una ronda este año muy importante, porque no pudimos hacer el año pasado, y encima este año rompimos los récords en cuanto a número de participantes de la ronda de todos los años desde que empezó el interlaboratorio, que empezó en el 2009, ya van más de 10 años ininterrumpidos, salvo el año de la pandemia, así que estamos en 130 participantes, un número récord. Y ahora Fernando Conbri, que es del INTI, que les va a ser el primer orador, también nos dijo que el INTI hace muchos interlaboratorios, y dijo que es el más numeroso que el INTI recibe del país en cuanto a número de participantes. Así que estamos súper contentos todos los que trabajamos para que el PROINSA y el SAMLA funcionen. Número dos, pido disculpas porque por la poca anticipación en darles hacer publicidad de esta reunión. La verdad es que estamos tratando de hacer reuniones cada vez más seguidas, y a mí me cuesta mucho encontrar los oradores que realmente busco. A partir de ahora estamos llamando a estas reuniones encuentros entre laboratorios, encuentros de laboratorios. Esa es la idea conceptual, donde no solo, digamos, escuchemos a lo mejor a algún especialista que nos habla de alguna técnica o de algo que sepa mucho, sino que también los laboratorios que libremente que participan en el SAMLA y en el PROINSA nos den sus experiencias personales. O sea, gracias a algunos contactos que tuve por la lista de SAMLA, cuando quise buscar, no sé, agua destilada, para mí me respondieron, me di cuenta que había un montón de gente de laboratorios que tenía experiencias muy, muy diversas, y que su experiencia, volcarla, me parece una cosa de mucha riqueza, ¿no? Cómo ese laboratorio resolvió un problema, me parece que podemos sacarle un jugo impresionante. Así que esa es la idea global de estos encuentros de laboratorios, en que no se sientan tímidos, y que si resolvieron algo de alguna manera, la cuenten y podamos charlarla libremente. Por eso la estructura de estas charlas la pensamos de a lo mejor primero un orador que tenga un poco más de tiempo, en este caso va a ser Fernando Conblich, ya lo voy a presentar, donde hable de un tema no más importante, pero sí que merezca un poco más de tiempo, y luego dos temas más transversales pequeños, de 15 minutos cada uno, cuyo objetivo sea que disparen ideas, disparen preocupaciones, disparen
a lo mejor llamas para que después se profundicen los temas en otro lugar. Hoy vamos a hablar un poco del agua destilada y hoy vamos a hablar de los incendios en los laboratorios, cómo prevenir los incendios, qué hacer en el caso de incendio. Y estos oradores que vamos a tener ahora, de estos dos casos particulares pequeños, lo que van a hacer es ir a lo práctico, ir al hueso, tratar de decirnos, yo resuelvo las cosas de esta manera, o, bueno, podemos hablar 3 horas de cómo prevenir los incendios, pero quiero que presten atención en esto y en esto y en esto, como nos va a contar Natalia Conti ahora en unos minutos. Bueno, yo también voy a ir al hueso, no voy a hacer más introducción. Entonces va la charla, les repito, va a ser primero Fernando Kornblith, que va a estar 40 minutos por ahí, y vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Después de Fernando vamos a tener esas 2 charlas breves. La primera vamos a escuchar a Mónica Bravo, va a hablar del agua destilada en el laboratorio, ya la voy a presentar mejor, y después 15 minutos y 15 minutos, y después Natalia Conti nos va a hablar sobre el riesgo de incendios en el laboratorio. Bueno, entonces ahora sí, quiero presentarles a Fernando Kornblith. Fernando trabaja en el INTI, hace años que está también, como les decía, en el programa ProINSA, y ellos son los que les pasamos todos los datos después de la ronda y agarran todos los resultados que nos dieron los laboratorios y se ponen a hacer la estadística de esos resultados, a decirnos cuáles son los errores, quiénes entran o no, o quiénes no entran, son los que nos aseguran la calidad de los interlaboratorios, ¿no? Les decía que en el INTI manejan no solo interlaboratorios de suelo, sino de leche, de harina, de aceite, de un montón de cosas, o sea que nada mejor que ellos para asegurarnos esta etapa del interlaboratorio. Fernando es un licenciado en matemáticas y es especialista en calidad industrial, y como les decía, es el director del Departamento de Calidad de las Mediciones en el INTI. Buenas tardes, Fernando, muchísimas gracias por venir. Te dejo a vos que des el título de tu charla, y adelante cuando quieras. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias, Pablo, por la presentación. Gracias, Diego. Daniela, perdón, Diego. Muchas gracias, Diego, por la presentación. Disculpame. Estaba leyendo Pablo y me chispoteó. Gracias, Daniela, también, que, bueno, se preparó para la presentación y está ahí, la presencia tuya, Dani, está ahí, así que es importante que estés. Bueno, y buenas tardes a todos. Efectivamente, sí, voy a ver si ya comparto la pantalla. A ver, usted, por favor, díganme si se ve. Un minutito. Ahí va. ¿Se ve la pantalla? Perfecto, Fernando, se ve muy bien. Perfecto, gracias. Bueno, voy a hablar sobre esto que dice ahí, cómo son los métodos estadísticos en la evaluación de interlaboratorios específicamente, que implica diferentes aspectos, esta temática, tanto los métodos estadísticos que aplicamos nosotros para procesar los resultados, como los que tienen que tener en cuenta los participantes del interlaboratorio, ¿sí? Como decía Diego recién, primero, ¿qué es un interlaboratorio? ¿No? Me parece importante decir que no es lo mismo un interlaboratorio que un ensayo de aptitud, aunque muchas veces se los toma como sinónimos. Un interlaboratorio, esto lo que dice ahí, es organizar, desarrollar y evaluar mediciones o ensayos de un mismo ítem o ítems similares por parte de muchos laboratorios, 2 o más. En este caso, el 2 o más son 130, pero bueno, podrían ser a partir de 2. Interlaboratorio es cuando muchos laboratorios ensayan lo mismo, analizan lo mismo. Y ensayo de aptitud es un caso particular de un interlaboratorio. Ensayo de aptitud es un interlaboratorio que se usa sobre todo para evaluar el desempeño global de un laboratorio para implementar un determinado método analítico, ¿no? Los interlaboratorios se usan para muchas cosas, se pueden usar para validar un método, para
para normalizar un método, se usan para certificar materiales de referencia, etc. Cuando el interlaboratorio, o sea, cuando muchos laboratorios analizan una misma muestra o muestras similares, a esos, y el objetivo es que los laboratorios participantes tengan un indicador del desempeño de ellos mismos, a eso se le llama un ensayo de aptitud, que es lo que hacemos en Proinsa. En realidad lo que hacemos son ensayos de aptitud por comparaciones interlaboratorio, para decirlo más abreviadamente, decimos interlaboratorio directamente. Bueno, como decía Diego, nosotros en el INTI tenemos un área del INTI, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que es el Servicio Argentino de Interlaboratorios, lo llamamos SAI, que funciona desde hace, 14 años ya, y hemos realizado alrededor de 60 interlaboratorios distintos, en distintas matrices, con distintos métodos, etc. Esos 60, a lo largo de los años, alrededor de cada año hacemos alrededor de 20 ensayos de aptitud o interlaboratorios en métodos de calibración de instrumentos, ensayos físicos, químicos, alimentos, etc. Y para eso aprovechamos en general la estructura técnica del INTI. O sea, hay un laboratorio del INTI en particular, en la mayoría de los casos, que es el experto en el método específico, y ellos son los que preparan las muestras, los que las analizan, etc. En el caso de Proinsa no lo hacemos así, porque nosotros participamos junto con el INTA, con la facultad, con la ACS y con el Ministerio de Agricultura, y ahí nos toca simplemente analizar los resultados. La preparación de la muestra, la homogeneización, etcétera, la hace el Laboratorio de Suelos de INTA. O sea, en general, en nosotros interlaboratorios que hacemos todo, desde la preparación de la muestra, la comunicación con los participantes, el análisis de los resultados, etc. En Proinsa solo lo que hacemos nosotros es el análisis de los resultados, porque las otras partes que componen Proinsa hacen el resto del trabajo, y sabemos que lo hacen muy bien además, ¿verdad? Bien, estos son algunos de los interlaboratorios que nosotros organizamos. Simplemente un panorama muy rápido. Antibiótico en músculo aviar, ahí ven que hay pocos participantes, pocos interesados, pero igual a veces es importante hacerlo. Contenido de proteína en harina de quinoa, este es un interlaboratorio que se hizo a nivel internacional. Acidez volumétrica en aceite, un interlaboratorio en análisis microbiológico, recuento de Escherichia coli en hortalizas, PCB en aceite transformador, rotura por compresión de probetas de hormigón. Esto simplemente va a ver la variedad enorme de interlaboratorios distintos que hacemos. Trazas de cromo en solución acuosa, y este es de Proinsa, uno de los parámetros de Proinsa, pH en suelo, ¿verdad? ¿Y qué tiene de distinto de todos los anteriores, de Proinsa? Como decía recién Diego, la cantidad de participantes es enorme. Efectivamente, el interrogatorio que hacemos a nivel de Proinsa es de lejos el más numeroso que hacemos con más de 100 participantes, y es un interlaboratorio, yo diría, en cuanto a cantidad de participantes, es un interlaboratorio de nivel europeo, digamos. En Europa las muestras circulan entre los distintos países, y es común tener interlaboratorios de 100, 200 participantes, pero no es para nada común tenerlo en Latinoamérica, y en particular en la Argentina, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante participar en este interlaboratorio en los distintos parámetros de suelo, ¿sí? Bien, eso como introducción. De lo que voy a hablar, los métodos estadísticos aplicados en la evaluación de resultados interlaboratorios están todos indicados, determinados en una norma ISO 13528, digo, si a alguien le interesa como referencia, métodos estadísticos para usar en ensayos de aptitud por comparaciones interlaboratorios. Entonces nosotros en realidad no inventamos nada, todos los métodos que aplicamos los sacamos de esta norma, ¿verdad? Bien,
antes de ir a la parte estadística, ¿por qué es importante para un laboratorio de análisis de suelo o para cualquier otro laboratorio, por qué es importante participar en ensayos de aptitud? Primero que nada, para identificar problemas que puedan haber. Problemas que tengan que ver con la aptitud de los métodos, con equipos que pueden funcionar bien, con personal que no esté suficientemente entrenado para implementar los métodos analíticos, porque a veces puede pasar que los equipos o los instrumentos no estén bien calibrados. Cuando está todo bien, es porque todo lo que está ahí funciona bien. Si algo de lo que está ahí está mal, entonces el resultado del interlaboratorio no va a dar tan bien. En otras palabras, el interlaboratorio permite evaluar, o el ensayo de aptitud permite evaluar el sistema analítico globalmente, ¿verdad? Como recomendación a los participantes, el domingo es el último día para enviar los resultados. Bueno, si todavía no lo enviaron, si ya lo enviaron, bueno, esto que les decía es un poco tarde, pero le va a servir para la próxima. Si todavía no lo enviaron, para tener en cuenta, para sacar provecho real de la participación, es conveniente que los laboratorios participen en el interlaboratorio con sus técnicas habituales, no tratar de aplicar un método diferente del que se aplica habitualmente, ¿no? Con los mismos equipos, los mismos operadores, porque si no, el resultado que se obtenga no va a ser representativo de la actividad real del laboratorio, ¿verdad? En cuanto a la organización de un ensayo de aptitud o de un laboratorio, ¿qué cosas hay que tener en cuenta? Bueno, la organización o el diseño del interlaboratorio tiene que contemplar varias cosas que nosotros en general lo discutimos en el seno de Proinsa, todas estas cosas. Por un lado, por supuesto, tiene que ser confidencial, ¿no? Nadie sabe cómo le fue a los demás. Los informes, digo, los que ya participaron en rondas anteriores esto lo saben, pero como a lo mejor algunos están acá que no participaron, cada participante recibe un código, un número. Por ejemplo, yo soy el número 87. Y cuando se emite el informe final del interlaboratorio, yo voy a ver los gráficos y me va a aparecer ahí número 87 al lado del 88, 89, etc. Solo yo voy a saber que el 87 soy yo. Y no sé quién es el 88, ni quién es el 89, etc. De esa manera garantizamos la confidencialidad. Digamos, ¿para qué le sirve al participante del interlaboratorio si le va mal, si el resultado no es tan bueno? Le sirve a uno mismo, me sirve a mí para ver qué tengo que corregir y para tratar de corregirlo. Pero no me sirve a mí para decirle a un tercero, mirá que yo me di mejor que el de al lado, porque yo no sé quién es el de al lado, yo solo sé mi propio resultado. Eso es importante tenerlo en cuenta siempre. Bueno, lo que nosotros dentro del equipo de instrumentación de Proinsa analizamos siempre es qué métodos de ensayo se van a pedir o se van a sugerir para cada parámetro, qué parámetros, por supuesto, van a ser medidos. Bueno, el cronograma, las fechas, en general se explicita a los participantes cómo se deben informar los resultados, por ejemplo, con cuántas cifras significativas, cuándo corresponda, en qué unidades, etc. En general las muestras se acompañan con un protocolo de ensayo que explica todo eso, y la recomendación, si todavía cuando uno participa por primera vez sobre todo, es leer bien el protocolo de ensayo, y eso implica también cómo informar los resultados, ¿verdad? Y en cuanto a los aspectos estadísticos, estos son los principales aspectos estadísticos a considerar: el control de homogeneidad y estabilidad de las muestras, analizar los resultados, hacer un primer análisis global de los resultados enviados por todos los participantes, eso es lo que hacemos nosotros, determinar el valor medio, el promedio entre laboratorios, y la desviación estándar entre laboratorios. La desviación estándar es una medida estadística que me dice cuán dispersos están los resultados de todo el grupo de laboratorios, ahora lo vamos a ver con más detalle, y finalmente a través de todo esto determinar, cuantificar, de alguna manera es necesario cuantificar cuán bueno fue el desempeño de los participantes. Eso se hace a través de lo que se llaman indicadores de desempeño. Rápidamente voy a dar todas estas
todas estas cuestiones enseguida. Bien. En cuanto a la homogeneidad, ¿cuál es la idea de la homogeneidad? En el caso de PROINSA, los controles de homogeneidad no lo hacemos nosotros, sino el laboratorio de INTA, de suelo, ¿verdad? Pero en general es esencial controlar la homogeneidad de las muestras, o sea, cada laboratorio recibe una muestra distinta. Si las muestras son diferentes entre sí, si no son homogéneas entre sí, los resultados de los participantes van a dar distinto, no porque los participantes midan distinto, sino porque las muestras son distintas. Eso es algo que uno debe evitar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Si hay 100 laboratorios, no se preparan 100 muestras, se preparan, por ejemplo, 120 muestras. Y de esas 120 muestras se elige al azar 10 o 20 para el control de homogeneidad. Entonces, el laboratorio organizador tiene que analizar esas 10 o 20 y conocer la dispersión de esas 10 o 20 muestras. Y esa dispersión tiene que ser razonablemente pequeña, ¿verdad? ¿Qué quiere decir razonablemente pequeña? Bueno, se aplican técnicas estadísticas, por ejemplo, análisis de la varianza, es una técnica estadística para evaluar si distintas muestras dan distintos resultados o dan resultados significativamente diferentes desde el punto de vista estadístico o no. Y en todo caso, lo que debe cumplirse es que la desviación estándar entre muestras, es lo que aparece en la fórmula de abajo como SM es la desviación estándar entre las 10 o 20 muestras que se analizaron para el control de homogeneidad. O sea, mide cuán distintas son los resultados hechos por el laboratorio organizador de esas 10 o 20 muestras. Esa desviación estándar entre muestras tiene que ser menor o igual que el 30% que la desviación estándar interlaboratorio. La desviación estándar interlaboratorio es la dispersión entre los resultados de todos los laboratorios de la ronda. Cuando el laboratorio organizador mide 10 o 20 muestras para controlar la homogeneidad, los resultados tienen que ser mucho más parecidos entre sí que los 100 resultados de todos los laboratorios participantes. Lo ideal es que sea menor del 30% de la desviación estándar entre todos los participantes. Eso es algo que se controla y se debe controlar antes de enviar las muestras. Claro, antes de enviar las muestras todavía no conocemos la desviación estándar de todos los participantes, pero sí conocemos la de las rondas anteriores, por ejemplo. Entonces tenemos una idea de si la homogeneidad es razonable o no. En forma similar, uno debe controlar la estabilidad. En el caso de muestras de suelo, quizás para muchos parámetros no sea necesario, pero es necesario el control de la estabilidad para otro tipo de muestras, por ejemplo, muestras de alimentos que se pueden degradar en el tiempo. Entonces, ¿cuál es la idea del control de estabilidad? Se analizan una cantidad de muestras antes de enviarla a los laboratorios y a la fecha donde los laboratorios tienen que haber ya enviado los resultados, ¿no? Puede haber una diferencia entre esas dos fechas. Los resultados entre esas dos fechas tienen que ser razonablemente parecidos entre sí. También tienen que ser menores que el 30% de la desviación estándar interlaboratorio. No sé si alguien quería preguntar algo o es un micrófono que se abrió nada más. Sí, me parece que hay un micrófono prendido. Por favor, cuiden que estén todos apagados. Seguí, Fernando, por favor, gracias. Bien, listo, gracias. Esto entonces, el control de homogeneidad y de estabilidad hay que hacerlo antes de enviar las muestras a los participantes. Si las muestras no son homogéneas, hay que homogeneizarlas mejor antes de enviarlas. Si las muestras no son estables, bueno, ahí estamos más en problema porque ya es tarde. Cuando uno hace la segunda medición, o sea, la medición en el segundo tiempo, si no da estable, hay que volver todo para atrás. Tratamos de asegurar la estabilidad, pero bueno, uno lo tiene que asegurar a través de este tipo de controles de estabilidad, ¿verdad? Esto por un lado, esto es lo que hay que hacer antes de enviar las muestras a los participantes. Bien,
Una vez que se enviaron las muestras, cada participante aplica su propio método analítico para analizar, tiene los resultados y los envía. Esto creo que, bueno, lo reitero, los participantes, la idea es que traten la muestra y miran la muestra del mismo modo que las muestras de rutina. De esa manera el interlaboratorio evalúa el desempeño global del laboratorio. Y importante, el desempeño del laboratorio incluye no solamente los equipos, el método, cómo se implementa el procedimiento, etcétera, sino también la transcripción de resultados. Si un laboratorio mide muy bien, pero tiene errores al informar resultados a un tercero, entonces el desempeño analítico no se puede considerar bueno, ¿no? Y a veces esto es importante aclararlo, porque a veces cuando nosotros recibimos los resultados, tenemos que ser estrictos, no podemos perdonar, entre comillas, perdonar, errores de transcripción. ¿Qué quiero decir con eso? Supónganse que el valor correcto para un resultado analítico es, como dice ahí, 13,3 miligramos por gramo. En el protocolo del laboratorio dice que hay que informar los resultados, supongamos, en miligramos por gramo. Entonces hay que informar 13,3. Si hay un error y alguien informa 1,33 miligramos por gramo o 13,3 gramos por 100 gramos, el resultado está mal. Cuando uno compara con los demás laboratorios va a quedar muy alejado ese resultado, no porque el método haya sido mal implementado, sino por un error tonto, si quieren, de transcripción de resultados. Entonces, por supuesto, si uno solicita que el resultado se informe en miligramos por gramo, y alguien se confunde y está acostumbrado a informar en gramos por 100 gramos. Entonces, si el resultado correcto es 13,3 miligramos por gramo, eso equivale a decir, si en 1000 gramos hay 13,3, en 100 gramos hay 1,33. Entonces, si el laboratorio informara 1,33 gramos por 100 gramos, eso lo podemos contemplar y podemos pasar a miligramos por gramo. Pero si pone 1,33 miligramos por gramo, está mal, o como las dos maneras que están abajo están mal. Entonces tengan cuidado, insisto, los que todavía no mandaban resultados y tienen hasta el domingo, controlen eso por las dudas, porque si no el resultado les va a dar mal por un tonto error de transcripción, ¿sí? Bien. Luego, una vez que están recibidos los resultados de todos los laboratorios, hacemos lo que se llama el análisis estadístico final para elaborar el informe. Y ahí hay que calcular dos cosas. Primero, ¿cuál es el valor de referencia del interlaboratorio? El valor de referencia es como decir el valor promedio del interlaboratorio. Hay dos maneras, básicamente, de establecer el valor de referencia, que son las que dice ahí. ¿Cuál es la manera que se va a aplicar, que se va a usar para establecer el valor de referencia? Eso se define previamente, eso lo definimos en el equipo de instrumentación de PROINSA. En general lo que está contemplado es asignar el valor de referencia a través de un material de referencia certificado o de mediciones metrológicamente trazables, que no es el caso en una matriz complicada como suelo. En algunos interlaboratorios se puede establecer, las muestras pueden prepararse por formulación, y el valor de referencia puede obtenerse por formulación. Ninguno de estos tres casos es lo que aplicamos en PROINSA, pero igual lo quiero mencionar porque a lo mejor algunos de ustedes participan en otros interlaboratorios con algunos de estos otros criterios. Y la otra manera es establecer el valor de referencia por consenso entre todos los participantes. A su vez, esta variante tiene dos subvariantes. Se puede establecer el valor de referencia entre algunos participantes que a priori uno puede considerar como más expertos que los demás, eso tampoco hacemos, o establecer el valor de referencia, el valor promedio, entre todos los laboratorios participantes. Esto es lo que solemos hacer en PROINSA, o sea, el valor de referencia en interlaboratorio, valor medio e interlaboratorio, acá está abreviado como BMIL, se determina como una especie de promedio para cada parámetro, como una especie de promedio entre todos los laboratorios participantes.
¿Por qué digo como una especie de promedio y no directamente como promedio? Porque no es un promedio tal cual, es un promedio robusto. Aplicamos métodos estadísticos robustos para obtener el valor promedio. Enseguida explico qué quiere decir esto. Bueno, en general, insisto, suelo es una matriz compleja. Es difícil decir, tener un método primario, un método de referencia para establecer, por ejemplo, el fósforo en una muestra de suelo. Entonces, no es sencillo conocer, entre comillas, lo que llamaríamos un valor verdadero. Entonces, por eso es que el valor de referencia es calculado por consenso. Entonces, cuando el valor de referencia es calculado por consenso, ¿qué quiere decir tener un buen resultado? Un buen resultado es un resultado cercano a la mayoría de los otros. A lo mejor podría llegar a pasar teóricamente que hay uno que está alejado de todos los demás y ese es el que midió bien y todos los demás midieron mal. Teóricamente es posible, pero en general sería muy raro que eso pase. Si hay 100 laboratorios, 130 laboratorios, sería muy raro que 129 midan mal y el único que está alejado es el que midió bien. Por eso, en la práctica, decimos que un buen resultado es un resultado en el cual a un laboratorio en particular le dio parecido a todos los demás, de alguna forma, ¿verdad? ¿Y qué es esto de los métodos robustos? Les doy un ejemplo de cálculo estadístico muy sencillo. Supongamos que tenemos 5 resultados, ¿no? En vez de 130. Esos que están ahí, 29,3, 29,8, etc. Si calculamos el promedio común, me da 29,32. Eso es un promedio común, pero ¿qué pasa? Supónganse que hay un resultado que está mal. Esto que yo les decía antes, un error en la transcripción de resultados. Y el último participante, en lugar de 29,5, escribió 295. Bueno, a ese participante seguramente le va a dar mal, pero ¿cuál es el problema? Que ese error grosero que comete el quinto participante, si calculamos el promedio, ese error grosero afecta el promedio de todos los demás. Cuando aparece el 295, el promedio que daba 29,32 se convierte en 82 y pico, lo cual no representa nada ese promedio de 82 y pico. Bueno, el promedio es un ejemplo de cálculo estadístico no robusto. Lo que podemos hacer para tener una medida más robusta es, en lugar del promedio, calcular la mediana de los 5 resultados. ¿Qué es la mediana? La mediana consiste en ordenar de menor a mayor los 5 resultados y quedarnos con el del medio, ¿no? Si ordenamos de menor a mayor, tenemos, a ver, lo hago medio a ojo, 29,1, 29,3, 29,5, 29,8 y 29,9, ¿no? Y ahí la mediana es el del medio, está mal acá, perdón, es un error. Si ordenamos de menor a mayor, la mediana sería 29,5, ¿verdad? Y cuando cometemos el error grosero, volvemos a ordenar y nos queda 29,1, 29,3, 29,8, 29,20. Perdónenme, dije mal. Ordeno de vuelta. De menor a mayor, 28,9, 29,1, 29,3, 29,5, 29,8. El del medio es 29,3. Si estaba bien, yo lo dije mal. Y cuando cambiamos el 29,5 por el 295, el orden es lo mismo, 28,9, 29,1, 29,3, 29,8, 295. La mediana sigue siendo 29,3. O sea, la mediana no se da cuenta del error grosero. Un método robusto es un método de cálculo que no se deja influenciar por algunos resultados anómalos. Esos resultados anómalos se suelen llamar en inglés outliers, o sea, resultados que no siguen la misma ley que todos los demás. Entonces, si un laboratorio tiene, sea por un error de transcripción, o porque tiene algún equipo descalibrado, o por lo que sea, le da un resultado muy alejado de los demás, se trata de que el promedio que se calcule no sea afectado por ese valor anómalo. Entonces, el método que usamos para hacer la medición por consenso, o determinar el valor de referencia por consenso, es un método llamado algoritmo A, de la norma que mencioné antes,
que es un método robusto y eficiente al mismo tiempo. No es la mediana, que es un método robusto, sino que además de robusto nosotros queremos que sea eficiente. ¿Qué significa eficiente? Eficiente significa que aproveche de la mejor manera posible toda la información de todos los participantes. La mediana, cuando ordenamos de menor a mayor y me quedo con el del medio, es como que estoy desperdiciando mucha información. Por lo tanto, es un método robusto, pero no eficiente. El método es complicado, la matemática, el algoritmo A es complicado, no viene mucho al caso mencionarla ahora, pero lo que es importante saber es que es un método que es eficiente en el sentido de que aprovecha mejor la información disponible de todos los participantes, de todos los que no tienen resultados anómalos, y a su vez es robusto en el sentido de que no se deje influenciar por esos resultados anómalos. Eso es lo que aplicamos como valor medio interlaboratorio. ¿Sí? Si hay una pregunta, no sé si... veo que sí, Diego puso que lo pongan por el chat, sí. Porque a veces en la virtualidad, por ahí a veces uno habla y no sabe si se entendió, si hay alguna duda. En la presencialidad uno puede ver las caras y sabe si hay alguna pregunta, si hay alguna duda. Eso no lo puedo hacer acá, pero eso los invito, si alguien quiere hacer una pregunta, adelante, o interrumpirme, no hay ningún problema. Bien. Mientras tanto, si no, sigo. Bueno, el otro aspecto, después del valor medio interlaboratorio, el otro aspecto es la desviación estándar interlaboratorio. La desviación estándar interlaboratorio, como dijimos antes, caracteriza la dispersión alcanzada entre laboratorios participantes. O sea, todos los laboratorios participantes, incluso los outliers, los que dieron mal, se consideran como un todo. La desviación estándar mide también en forma robusta cuán dispersos están los participantes entre ellos. Y hay distintas maneras también, así como había distintas maneras de evaluar el valor medio, también hay distintas maneras de evaluar la desviación estándar. Puede ser establecida previamente la desviación estándar, por ejemplo, cuando uno de los métodos sugeridos por el interlaboratorio está establecido en una norma o indicado en una norma, y la norma da valores de figuras de precisión de desviación estándar, uno puede en la organización del interlaboratorio decir la desviación estándar va a ser la que aparezca en la norma. Esa es una posibilidad. También puede uno evaluar la desviación estándar a través de rondas anteriores. Por ejemplo, nosotros podríamos, en el caso de Proinsa, salvo el año pasado, se hicieron rondas todos los años desde hace mucho tiempo. Bueno, podríamos evaluar la desviación estándar a través de rondas anteriores, o lo que en definitiva hasta ahora venimos haciendo es, y este año vamos a seguir haciendo, es establecer la desviación estándar a través de un algoritmo robusto, de un cálculo matemático robusto, a través de los resultados de los mismos participantes. Por supuesto, eso no lo podemos hacer ahora, sino cuando todos los participantes envíen los resultados, ¿verdad? Ahí vamos a tener el valor de la desviación estándar, ¿sí? Establecer la desviación estándar a través de los resultados de todos los participantes es el método más objetivo, digamos, de establecer la dispersión, pero no siempre es el mejor método de establecer la dispersión. ¿Por qué? Porque a veces el valor puede variar sustancialmente de un año a otro. Hay años que la desviación estándar da más alto por algún motivo, otros años da más bajo. Entonces, a veces no es tan bueno en cuanto a la interpretación de la evolución. Yo quiero saber, yo participo todos los años, quiero saber si me va cada vez mejor o no. Entonces, a veces es bueno establecer una norma, un criterio constante de desviación estándar para compararme contra ese criterio, ¿no? O sea, por ejemplo, supónganse que a lo largo de los años la mayoría de los laboratorios va mejorando su desempeño analítico. Entonces, si eso pasara, la desviación estándar año a año tendería a achicarse. Y si la desviación estándar año a año tiende a achicarse, cada participante no va a encontrar una mejora individual. Porque, o sea, si todos son mejores, si yo mejoro a la par de todos los participantes, el indicador de desempeño me va a dar el mismo de siempre, ¿no? En cambio,
si yo tengo un patrón constante de desviación estándar, voy a poder evaluar la mejora contra ese patrón. Bueno, esto lo venimos discutiendo desde hace mucho tiempo en el equipo de instrumentación de Proinsa. Hasta ahora no hemos cambiado ese criterio de establecer la desviación estándar a través del cálculo estadístico robusto de todos los participantes, pero en algún momento puede ser que lo cambiemos, ¿sí? Y finalmente, los indicadores de desempeño, que es lo que yo decía hace un rato, una evaluación cuantitativa de cuán bien le fue a cada uno. Hay distintos indicadores de desempeño, lo que nosotros usamos habitualmente es el indicador Z o el Z-score en inglés. Se calcula de esta manera, donde X part es el resultado medido informado por el participante. Al resultado informado por el participante le restamos el valor medio interlaboratorio que ya calculamos, lo dividimos por la desviación estándar interlaboratoria que también calculamos y obtenemos el Z-score de ese participante. De acuerdo a algún criterio estadístico, a un criterio gaussiano, ¿qué podemos decir? Que si el Z de cada participante, esto obviamente se hace para cada parámetro, ¿no? Si el Z de cada participante está entre -2 y 2, quiere decir que el resultado del participante está a menos de 2 desviaciones estándar de distancia del valor medio. Y entonces, en ese caso, el resultado puede considerarse aceptable. Si el valor absoluto, el módulo del Z, está entre 2 y 3, es como una luz amarilla, ¿no? Es un resultado que puede ser cuestionable. Si es mayor que 3, se considera un resultado no aceptable. O sea, si Z es mayor que 3 o menor que -3, ahí hay algo, podemos decir que hay diferencias significativas entre el resultado de ese participante y la mayoría de los otros laboratorios. Es importante decir decir algo. Nosotros, al realizar el interlaboratorio, nosotros no calificamos a los participantes, no decimos, a vos te dio mal, no podés participar más, a vos te dio mal, no podés seguir trabajando. No, eso es una información que cada participante la recibe y es una información para cada uno, porque además recuerden que nadie más va a saber cuánto le dio el Z a cada uno. Si yo como laboratorio me da un Z mayor que 3, yo tengo que hacer algo para corregir, algo para mejorar. Algún problema tuve y la buena práctica es tratar de investigar qué problema hubo para corregirlo, pero soy yo mismo el que me tengo que imponer, encontrar el problema y corregirlo. Nadie de afuera me lo va a hacer, a no ser que estemos hablando de laboratorios que quieran acreditarse. Si es un laboratorio acreditado o que quiera acreditarse, bueno, ahí el auditor va a venir a ver cómo te fue, y él va a ver el Z mayor que 3, y va a decir, acá hay un problema, decime qué hiciste para corregir ese problema. Por eso es cuando hay una evaluación de tercera parte del laboratorio, si no es una decisión del propio laboratorio. Nosotros no somos como un maestro que corrige exámenes, digamos, no. Nosotros informamos lo que hay y después cada uno hace lo que le parezca con ese resultado, ¿sí? Eso es importante aclararlo. O sea, en general la experiencia que hemos tenido es que es muy buena la participación continua en el interlaboratorio, en Proinsa y en otros interlaboratorios también. Si uno participa en forma continua, en general, a la larga, de a poco empieza a mejorar. Y eso es un poco lo que queremos transmitir. La importancia de participar continuamente nos ayuda a mejorar, a encontrar aquellas cosas en donde podemos habernos equivocado y ver cómo corregirlo, ¿verdad? Bueno, un comentario sobre esto que mencionaba antes de cuál es el sigma que elegimos. En algún caso, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre usar el sigma del consenso, o sea, el sigma calculado estadísticamente por el algoritmo robusto, y el sigma de una norma? Obviamente me va a dar dos zetas distintos a cada participante. A un participante le va a dar un z determinado si usamos el sigma de consenso, que es el que hasta ahora venimos usando, y en algún caso, si usamos un sigma normalizado, podría ser un criterio más exigente, como vamos a ver en el ejemplo de enseguida. Ahora,
ejemplo para carbono oxidable, ¿sí? Ahí tenemos una norma que, bueno, muchos de los presentes participaron en la elaboración de esta norma, que es la IRAM-SAGIP 29571-2. Al elaborar esta norma, se hizo un interlaboratorio. Este es el ejemplo de lo que decía al principio, perdón, que no todos los interlaboratorios son ensayos de aptitud. Acá, en este caso, cuando se elaboró la norma, hubo 17 laboratorios que midieron en total 51 muestras, o sea, 3 por laboratorio, solamente para saber los valores de repetibilidad y reproducibilidad. Y eso se plasmó en la norma. O sea, esto fue un interlaboratorio. No, el objetivo no era estudiar el desempeño de cada laboratorio en particular, sino estimar en forma global en qué orden podía estar la repetibilidad y reproducibilidad de este método, ¿verdad? Y si ustedes se fijan en la última fila, en las 51 muestras, no todas tenían el mismo valor, pero si se calculaba la desviación estándar de repetibilidad y reproducibilidad, se llegaba a la conclusión que la desviación estándar relativa, o sea, el coeficiente a ver, se ve bien, ¿no? Sí, el coeficiente se ve de bien, variación, Fernando. sí, perdón. El coeficiente de variación, que no es otra cosa que la desviación estándar en forma porcentual, daba muy parecido para las distintas muestras, daba en el orden del 7%. Entonces, podemos decir que si uno aplica este método, lo aplica bien, el coeficiente de variación va a estar en el orden del 7%. Ahora, fíjense, con este valor del 7%, ¿qué fue lo que pasó en las últimas rondas de provincia? En las últimas 6 rondas. En las últimas 6 rondas se enviaron 2 muestras en cada ronda, uno con un valor medio interlaboratorio más bajo. Ven, por ejemplo, la muestra A 1,3, la muestra B 2,1, este es el valor medio. Para el año siguiente 1,2 y 3, etc. Todos los años se mandaron 2 muestras, uno con un poco más de carbono que la otra. Y fíjense, en todas las muestras, ¿qué pasa con el coeficiente de variación calculado a través del algoritmo A? Da en el orden del 15, 14, 15%, o sea, da aproximadamente el doble del coeficiente de variación determinado por la norma, por la norma IRAM, que era 7,3. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros decidimos calcular el Z de cada participante, dividiendo por el 7,3, el Z va a dar mucho mayor, del orden del doble, para cada participante, que el Z si lo dividimos por el coeficiente de variación de la propia ronda, ¿no? Porque una cosa es dividir por 15%, por 15, y otra cosa es dividir por 7,3. Va a dar el doble, o sea, a todos los participantes les va a ir peor, en principio. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué da mayor el coeficiente de variación estimado en forma robusta que el coeficiente de variación de la norma IRAM? Porque en los 100 participantes de estas 6 rondas, no todos usan el método de la norma IRAM. Hay muchos que lo usan y hay muchos que no. Entonces, como no todos usan el mismo método, hay más dispersión. Y si hay más dispersión, es lógico que el coeficiente de variación sea en orden del doble, ¿no? Si nosotros hubiéramos impuesto en el PROINSA de los últimos años usar como sigma de interlaboratorio el de la norma, a los participantes hubiéramos estado penalizando a los participantes que usaban otro método. Bueno, no lo hemos querido hacer hasta el momento, pero simplemente quiero decir que uno en algunos casos lo puede hacer eso, y eso se hace cuando uno quiere inducir a todos los participantes que usen el método normalizado, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros vamos aprendiendo en cada ronda, analizando los resultados, hacemos bastantes análisis estadísticos a partir de los resultados de las rondas, y eso es un poco tiene que ver con algunas de las conclusiones que venimos sacando, ¿sí? Bien, y finalmente, ¿por qué hacemos 2 muestras en las últimas 5 o 6 rondas? 6 rondas. Una muestra A con menor cantidad de algunos parámetros y una muestra B. Porque queremos evaluar el desempeño de los laboratorios
en distintos rangos de concentración, no en un único rango, ¿no? Y además porque la duplicación de muestras nos permite evaluar si los errores analíticos del laboratorio son errores sistemáticos o errores aleatorios. Eso le da al participante más información para corregir sus errores. ¿Qué son errores sistemáticos y errores aleatorios? Errores sistemáticos son errores que siempre se cometen de la misma manera. O sea, cuando siempre, por ejemplo, por algún motivo, a un participante siempre le da más alto que al promedio. Ese es un error sistemático. Un error aleatorio es cuando aumenta la dispersión del participante por un problema de la lectura, por algún problema analítico, aumenta la dispersión, pero no hay una tendencia a dar siempre por encima del valor medio o siempre por debajo del valor medio. ¿Y cómo uso las dos muestras para ver si los errores analíticos de mi laboratorio son sistemáticos o aleatorios? Bueno, es muy fácil. Mirando los Z se puede ver. Caso 1, estos son ejemplos, ¿no? Si al un participante le dio para la muestra A un Z alto, 1,9 positivo, y para la muestra B un Z negativo, menos 0,6. Esto es un indicio de errores aleatorios, porque una de las muestras me dio más arriba del promedio y otra me dio más abajo del promedio. En cambio, otro ejemplo, si en las dos muestras me da un Z corrido para el mismo lado, esto es un indicio de error sistemático. Entonces, ¿para qué le sirve esto al participante? Si yo tengo un indicio de error sistemático, bueno, tengo que tratar de investigar cuál es el error sistemático para tratar de corregirlo. En cambio, si tengo un indicio de error aleatorio, tengo que tratar de ver cómo reducir la dispersión de mis resultados. Y el hecho de tener dos muestras ayuda al participante a determinar cuáles pueden haber sido sus errores. Bueno, creo que esto es lo último. Sí. Bueno, muchas gracias a todos por la atención. Si hay preguntas, estoy a disposición, por supuesto. Y si ahí mando mi mail, mi correo electrónico abajo, si alguien quiere hacer alguna pregunta más adelante, no hay ningún problema. Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias. Yo personalmente tengo un montón de preguntas para hacerte. Tampoco tenemos tanto tiempo porque algunos minutitos te pasaste, no te vamos a invitar nunca más. Pero bueno. Dice a propósito. Escúchame, hay una participante que me dice: ¿es recomendable que en la ronda se solicite a los participantes enviar los resultados con más cifras que las que se reporta tradicionalmente, por ejemplo, a los productores cuando dejan una muestra en el laboratorio? Si entiendo bien, si es normal que se... Claro, por ejemplo... Lo habitual. Claro, porque nosotros en el PROINSA pedimos una cantidad de decimales en el resultado, pero a lo mejor el laboratorio entrega no esa cantidad de decimales a un productor que le deja su suelo. ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? A ver, yo dije dos cosas que en este caso se contradicen. A ver, uno es que hay que tratar de seguir el protocolo, y otro es que hay que tratar de seguir el método de rutina. Entonces acá se contradice una cosa con la otra. Yo en ese caso, si hay un protocolo que recomienda tantas cifras, yo trataría primero de hacerle caso a ese protocolo, para evitar problemas posteriores en el cálculo. Ahora, dicho eso, creo que PROINSA está abierto a sugerencias para la próxima vez. Si la práctica habitual es informar con tantas cifras, para la próxima vez cambiarlo, digamos, pero entre las dos posiciones, yo primero preferiría, digamos, me parece que sería preferible hacerle caso al protocolo, porque eso es lo que te va a dar el valor del desempeño adecuado, ¿no? Fernando, perfecto. Otra cosa, me parece que hablaste de una cosa muy clave, que dijiste: la muestra que enviamos de PROINSA no tiene un valor verdadero, dijiste, tiene un valor de consenso. Ok, entonces se me ocurre, los laboratorios se quedan con el resto de la muestra que le mandamos por el PROINSA. ¿Y hasta qué punto pueden utilizar esa muestra como su muestra patrón, como para ayudarse a que cotidianamente pasen esa muestra a ver si hay un error sistemático o aleatorio? ¿Cuánto jugo le puedo sacar, en definitiva,
a la muestra PROINSA que nosotros les mandamos? Bueno, es una buena pregunta. Sí, no es una muestra patrón, porque no hay muestras, digamos. ¿Qué quiere decir un suelo patrón? Digamos? No es lo mismo analizar cromo en agua, por ejemplo, que analizar carbono en suelo o algo así. Y una cosa importante, la participación en el interlaboratorio es muy importante, es muy buena para los laboratorios, pero no es lo único. Además, el interlaboratorio es recomendable tener otros criterios de control interno de calidad. A lo mejor uno puede, digamos, si sigue usando la muestra de PROINSA a lo largo del tiempo, ¿para qué puede servir eso? Puede servir para evaluar, por ejemplo, la estabilidad del sistema analítico, la estabilidad de los equipos, porque siempre y cuando la muestra del suelo suponemos que es estable, ¿no? Suponemos que es estable, entonces uno puede seguir usándola para evaluar la estabilidad, pero no es una medida de exactitud, justamente porque no es una muestra patrón. No ok, sé si... está perfecto, pero en definitiva, ¿le puedo sacar algún jugo? Porque tengo una muestra en el laboratorio muy valiosa, porque hay 100 laboratorios que me dieron el resultado, pese a que no sea una muestra patrón. No, desde ya, desde ya. Para evaluar, yo diría que para eso, para evaluar la estabilidad del sistema. O sea, si a mí me fue bien, ahora medí en octubre, por ejemplo, y yo tengo muestra para seguir probando por varios meses más, bueno, entonces yo de alguna manera estoy extendiendo la confianza en mi sistema analítico por todos esos meses, siempre y cuando la muestra se considere estable, ¿verdad? Que las muestras de suelo son típicamente... Eso no se puede hacer para un análisis en leche, porque la leche se degrada en el tiempo, pero en suelo se puede hacer, por supuesto. Perfecto. Hay otra pregunta de Luciano Sagripanti que nos dice por el chat, viste que nosotros, por ejemplo, en el analito sulfatos o conductividad, debido a su alta variabilidad, les pedimos que la hagan voluntariamente como para ir viendo cómo va la cosa de alguna manera. Entonces, él pregunta, ¿cuáles son las conclusiones que estamos sacando relativas a los interlaboratorios que tienen conductividad de sulfatos, que son tan variables? ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, habría que ver cómo da este año, ¿no? Porque ya hace 2 años que no se hizo, ¿no? Pero difícil. En general, algo es mejor que nada siempre, ¿no? Yo diría. Algo es mejor que nada. No sé, no sabría decir en lo específico la pregunta a qué se refiere. La conclusión, en general la dispersión es mayor, ¿verdad? Pero no sé si hay algún... yo, como no, a ver. conclusión así en general, es preferible tener algo sobre algún parámetro difícil que no tener nada. O también, Fernando, digamos, la metodología todavía en el mundo no está funcionando tan bien como desearíamos, me parece también, ¿o no? ¿Qué pensás? Sí, por supuesto. Pero por eso, a eso iba al otro tema, al otro que decía antes. El interlaboratorio es muy bueno hacerlo, pero no alcanza con el interlaboratorio. Hay que tener otros criterios para evaluar si el método es válido, hacer controles internos de calidad del método, etc., ¿no? Y probablemente si los resultados son malos, estoy hablando en general, no para un laboratorio en particular, si la dispersión es alta, a lo mejor porque la complejidad del método no permite implementar sistemas confiables, ¿verdad? Claro. Entonces ahí hay que seguir trabajando, no queda otra. Otra cosa, Fernando, me parece, por lo menos yo te voy a confesar, yo todos los días estoy en el laboratorio también, y pese a que yo mismo y vos insistimos todo el tiempo, no tratemos a la muestra PROINSA como una muestra diferente al resto, qué sé yo, veo que la jefa del laboratorio de acá dice voy a hacer PROINSA esta semana y la repito la semana que viene, como que tiene mucho miedo que esa muestra salga mal. Naturalmente, bueno, se lava el... Pasa siempre eso. Sí, pasa siempre. A veces
la muestra del interlaboratorio, bueno, si hay 3 analistas, se lo van a dar al más experimentado, por ejemplo. O si un método habitualmente tarda X horas, la muestra del interlaboratorio va a tardar el doble de tiempo, porque lo van a hacer con más cuidado, o van a repetirlo más veces. Eso es normal, digamos. Pero bueno, obviamente eso Pero, cada uno no pero lo mi puede. pregunta iba un poquito más allá, Fernando. Yo decía, es difícil, porque uno piensa que, pese a que vos dijiste que es para ustedes, nadie los va a calificar, es para que ustedes, los laboratorios, vayan viendo si le están errando mucho o poco, que hagan controles de calidad internos, pero en algún momento el PROINSA también me parece que tiene el objetivo de que sea un parámetro de calidad del laboratorio. O sea, me parece que también están aspirando a tener no sé, un valor agregado, que un laboratorio pase todos los años por la ronda a otro laboratorio que no lo hace, digamos. ¿Está mal esa mirada para vos? No, estoy de acuerdo, por supuesto. O sea, pero a ver, yo diría lo siguiente, nosotros como PROINSA, nosotros tenemos la mirada global, ¿no? Por así decir, nosotros, para decirlo de una manera fácil, nosotros nos ponemos contentos si de un año a otro la desviación estándar bajó. No nos importa si bajó porque le bajó al laboratorio, porque le dio bien al laboratorio de Reconquista o al de Entre Ríos o al de Formosa. A nosotros nos interesa la mirada global, que baje la desviación estándar. Ahora, después, si yo estoy en el laboratorio número 23, a mí me interesan los resultados míos, no los globales. Y en ese sentido, a nosotros como provincia nos interesa que globalmente baje la dispersión. Pero al que tiene el laboratorio tal, le interesa que él, no le importa que todos los demás le estén que baje la dispersión, le interesa a él estar cerca del promedio. O sea, es distinto el interés del jefe o del dueño o del responsable o de las personas que trabajan en un laboratorio en particular que todos nosotros que lo miramos globalmente, ¿no? Entonces, para las dos cosas vale lo mismo. Complementar el interlaboratorio con otras actividades de mejora de la calidad de los resultados analíticos. No sé si esto un poco Excelente. iba Daniel. ¿no? Quizás también la misma muestra puede servir para un intralaboratorio, ¿no? Cuando yo tengo varios operarios trabajando, me da que el valor de referencia para que se evalúe ese intra sea el de un ejercicio con 130 participantes, creo que le da como un extra también a ese ejercicio interno que cada laboratorio pueda realizar, ¿no? También es como un buen síntoma de buena salud de ese sistema que está funcionando. Se corta mucho, Daniela, pero yo entendí que sirve también como para hacer un intralaboratorio, esa muestra puede sacarse un jugo. Sí, eso me olvidé decirlo, sí, es muy importante. Además del control de estabilidad, pueden usar la misma muestra para hacer intralaboratorio. O sea, cuando reciben la muestra, hay 3 analistas en el laboratorio, bueno, el más experimentado es el que informa el resultado. Pero si les alcanza muestra, que lo midan los otros 2 para tener internamente la dispersión entre ellos mismos, ¿no? Por supuesto, eso es muy importante. Excelente, Fernando. Muchísimas gracias. Te pido que dejes de compartir. Sí, claro. y vamos a los otros participantes. Hay algunos que te están felicitando. Pongan de dónde son, si tienen los laboratorios en el chat. Es muy divertido de qué lugar son y nos están escuchando. Estoy muy contento porque hay como 80 participantes. Hubo con solamente una semana de preaviso, lo cual me parece extraordinario. Si lo hubiéramos hecho con un mes, me parece que hubiéramos tenido todavía más gente. Nuevamente les insisto en que no sean tímidos en enviarnos o sugerirnos pequeños temas que surjan cotidianamente. A mí se me ocurrió, es muy difícil a veces encontrar oradores para temas que son prácticos. Por ejemplo, se nos ocurrió pensar en cómo estamos cómodos en laboratorio desde un punto de vista ergonómico, estamos teniendo buenas posiciones para nuestro cuerpo cuando estamos horas pesando o parados, que alguna persona que sepa sobre cómo podemos mejorar esa situación, o por ejemplo,
fruto de algunas encuestas, surgió la duda de qué hacer con los residuos, cómo algunos laboratorios resuelven el tema de los residuos contaminantes, cómo podemos buscar más clientes, primeros auxilios es un tema que siempre sale, cómo hacer la molienda de las muestras, cómo hacer las etiquetas en las botellas o en todo el laboratorio, de qué manera usar la muestra patrón, eso también es un tema recurrente. Bueno, hoy, los incito a que ustedes mismos nos pregunten para ayudar a esta reflexión y a la calidad, a aumentar la calidad global de los laboratorios argentinos. Entonces, ahora quiero darle la palabra a nuestra primera mini charla, que la va a dar Mónica Bravo. Mónica Bravo es la encargada de los laboratorios de química de la Unidad Académica de Río Gallegos de la Universidad Nacional Patagonia Austral, y justamente a ella le pedí específicamente que nos dijera, bueno, ¿cómo obtienen el agua destilada? ¿Qué hacen con el agua destilada desde que sale, desde que la elaboran o no, hasta que comienza el análisis? Mónica, ¿estás por ahí? Mónica, ya te veo, ahí está. Hola, ¿qué tal? Buenas Bueno, tardes, Diego. Muchas gracias. al contrario, ¿no? Yo soy el agradecido por aceptar con tan poco tiempo que nos dieras tu experiencia y tu visión. Bueno, contanos de dónde sos, qué haces y cómo llevas a cabo este tema, por favor. Bueno, soy de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Unidad Académica Río Gallegos, técnica química, y también estudio ingeniería química, estoy en el último año, y soy encargada de los laboratorios de la universidad desde el año 2007. Ahora les voy a compartir, a ver si les voy a compartir pantalla. Ahí se ve bien. Se está empezando a ver perfecto, Mónica. Bueno. Bueno, el destino del agua destilada que nosotros producimos en el laboratorio. El destino y el uso, ¿no? Bueno, se usa principalmente para los trabajos prácticos de las cátedras de Ingeniería Química, Ingeniería en Recursos Naturales Renovables, que se dictan dentro de la UARC, trabajos de investigación, servicios de análisis químicos a terceros que hacemos, riego en hidroponía, para el caso de Ingeniería en Recursos Naturales, ¿sí? Bueno, el destilador que nosotros utilizamos es un destilador Figmite FM4, que tiene un rendimiento de 4 litros por hora. Bueno, posiblemente muchos lo conozcan o no, pero bueno, yo les saqué una fotito para aquellos que no lo tengan. Tiene un accionamiento en un display muy sencillo, donde uno coloca la cantidad de litros que desea destilar, y cuando finaliza esa cantidad de litros se apaga automáticamente el destilador. Esto tiene un gasto de agua de red de 16 litros, ¿sí?, por cada litro de agua que destila. Entonces hay un tema ahí a resolver. Entonces, acá les hice un diagrama de cómo fue el proyecto inicialmente, antes de ponerlo en marcha. La idea es que viniera el agua de red, ingrese al destilador, ¿sí? Una vez que destila, esta agua va a un tanque pequeño, que con una bomba dosificadora puede elevarlo a otro sistema de tanques. ¿Qué pasa? Como les decía, por cada litro de agua destilada se utilizan 16 litros de agua de red. Entonces el gasto es mucho y estaríamos perjudicando al medio ambiente, digámoslo así, para desperdiciar tanta agua. Entonces, el agua de red, ¿qué hicimos? La mandamos a un tanque de 100 litros y con una bomba elevadora le enviamos al sistema de tanques que alimenta a los baños, las cocinas, los laboratorios,
¿sí? Que se usan en general. Entonces esa agua vuelve a recircular dentro de la universidad. Esta agua destilada, ¿sí? Bueno, acá hay dos destiladores, como ven, porque bueno, la idea es que cuando uno está funcionando, el otro se puede lavar, ¿sí? O viceversa. Puede ser que el otro se rompa o lo que sea, entonces uno siempre va a estar en funcionamiento. Esa agua destilada la elevamos con una bombita dosificadora a un sistema de tanques pequeños, ¿sí? de 25 litros aproximadamente, que están conectados en serie, y cada uno tiene una llavecita individual para que si uno necesita sacar uno por X razón, ya sea que se rompa o para lavarlos, ¿sí? Porque esto tiene un mantenimiento, se cierra la llave individual de cada tanquecito, se lo baja, se lava, y bueno, los otros siguen en funcionamiento. Entonces uno diariamente puede destilar fácilmente 100 litros de agua, llena los tanquecitos, o puede destilar menos, pero bueno, siempre va a este sistema en serie de tanques, que luego se distribuye a los laboratorios y gabinetes de investigación, ¿sí? Acá tenemos una llave central para impedir o permitir el paso de agua. Bueno, acá les saqué una fotito a cómo quedó realmente las imágenes reales, ¿no? Después, eso fue el diagrama previo a toda la instalación. ¿Qué pasa? Uno de los problemas que se nos generaba era que cuando llegaba el agua al destilador, nosotros tenemos un agua muy dura, muy sucia, entonces inmediatamente el destilador se llenaba de sarro, ¿sí? De incrustaciones, y bueno, tuvimos lamentablemente la pérdida de uno de los destiladores debido a esas incrustaciones. Entonces, se me ocurrió poner una batería de 2 filtros nada más, uno de 250 micrones y el otro de 100 micrones, ¿sí? Primero pasa por el de 250 y después pasa por el de 100, ¿sí? Son vasos, como ven, son unos vasos de 10 pulgadas, entonces viene el agua de red, pasa por estos filtros, bajan por el sistema de cañería, que se ve acá, entra al destilador, destila, y luego queda en este tanquecito que ven acá. Ese tanquecito tiene el agua destilada. Acá tenemos la bombita dosificadora, yo voy a mostrar otra foto, y el agua de red que se usa para el enfriamiento del destilador y para la columna en general, van a parar a este tanque de 100 litros. Con una bomba periférica común lo elevamos a los tanques de la distribución hacia el resto de la universidad. Y acá tenemos los tanquecitos pequeños que yo les mencionaba, donde se van almacenando las cantidades destiladas de agua destilada. Entonces cada uno posee una llave individual para poder sacarlo y lavarlo. Y pueden seguir en funcionamiento los otros, ¿sí? Bueno, la conductividad, hablamos de la conductividad específica promedio del equipo según manual, te dice que vas a obtener un promedio de 343 microsiemens, ¿sí? Con un agua de red de 263 microsiemens. Sin embargo, nosotros obtenemos una mejor calidad, ¿sí? Un 3.23, y un pH de 4.36 aproximadamente, con un agua muy fea, 852 microsiemens y un pH de 8.2, a veces un poco más. La comparación con otras aguas, ¿sí? Pusimos acá, esto es la comparación de manual, con un miliQ, un
microsiemens, un milirro 8.7, y nosotros tenemos un ultra purificador que nos está dando 0.58 microsiemens. Bueno, ¿dónde va a parar o dónde termina todo este sistema de agua destilada? Este es uno de los laboratorios, no quise llenar de tantas imágenes, donde el agua destilada, el usuario lo saca de la cañería, ¿sí? Acá, como ven, ¿sí?, la canilla plástica es para el agua destilada. Entonces, el usuario tiene agua caliente, agua fría, acá también agua fría, es para los matraces o los Erlenmeyer, que son grandes, ¿sí?, o las probetas, que son altas, que uno utiliza por ahí para hacer textura, que son de gran tamaño. Entonces, bueno, hicimos una cañería superior para poder hacer el lavado de ese material. Y acá a la izquierda tenemos la cañería que viene de agua destilada. Entonces el usuario directamente puede llenar sus pisetas desde el mismo laboratorio, haciendo uso de esta cañería. Llevó un tiempito la educación, ¿sí?, del usuario, para hacerle entender que es exclusivamente para llenar pisetas y no para lavar desde ahí, ¿sí?, porque si no el gasto de agua destilada sería muy grande, y el gasto energético también. Bueno, acá tienen mi contacto, y me había olvidado de algo que también quería comentarles, que no lo puse acá como imágenes. Era que este sistema, ¿sí?, todo tiene su mantenimiento, ¿no? Acá estos filtros son de acero inoxidable, los primeros que teníamos, duraron 8 años, luego se rompieron por el uso, ya demasiado duraron, y los estamos reemplazando por otros de polipropileno, ¿sí?, que también muy buenos. Luego, este destilador se lava, se hace la limpieza, generalmente depende de la calidad del agua de ingreso, ¿no? Siempre va a depender de la calidad del agua de ingreso. Pero aproximadamente cada 200 litros de agua destilada, este destilador necesita su mantenimiento. Lo que hacemos es retirarlo de acá, desinstalarlo, que es fácil, sencillo, y lo llevamos al laboratorio, lo colocamos con ácido acético o vinagre, ¿sí? Generalmente compramos los bidones de vinagre de 5 litros, lo llenamos, sin necesidad de llevar la columna de enfriamiento, ¿no? Entonces, solamente la cámara. Lo encendemos aproximadamente 5 minutos que hierva ese vinagre, y comienza solito a despegar todas las incrustaciones, toda la suciedad que tenga. Lo apagamos, lo dejamos que se enfríe, y bueno, después lo volvemos a enjuagar, lo lavamos con agua común. Bueno, y eso es todo. Entonces, bueno, ahí les dejaba mi nombre y mi contacto. Excelente, Mónica. Es el ejemplo de presentación práctica, de abrir las puertas del laboratorio a todo el mundo que yo buscaba. Realmente muchas gracias, yendo al hueso, a lo práctico de cómo ustedes resolvieron o cómo ustedes manejan el agua destilada. Te agradezco un montón. Te doy un dato de color. Yo pedí justamente una cotización del equipo que vos mostraste, es un equipo cordobés de 4 litros, en agosto valía 112.000 pesos. Tienen otro modelo de 8 litros por hora de 191.000 pesos. Yo no tengo ninguna comisión ni nada, simplemente lo digo para la información de los laboratorios que quieran participar. Te hago una pregunta que también tengo dudas. Tenés un agua muy dura y pusiste 2 filtros en serie de 250 y de 100 micrones.
Ahora, los filtros esos, Mónica, ¿sacan dureza o sacan sedimentos? ¿Sacan sales? Sedimentos, sí, sedimentos. Pero el agua que viene es de pozo, o sea, si bien la suministra el servicios públicos que tenemos acá, el agua es de pozo, no es la misma de red. Entonces, claro, trae sedimentos, viene y varía. En función a la temporada, a la fecha del año, varía mucho. Entonces, hay momentos en los que ahora, por ejemplo, ya llevamos 200 litros de agua destilada y está limpio el destilador, cosa que en otros momentos hemos destilado 100 litros y estaba muy, muy sucio, tanto los filtros como el agua, como el destilador, ¿no? Claro, claro, excelente. El pH también, como pueden ver, ahí también, la verdad que el equipo, si tengo que dar una recomendación con respecto al destilador, he tenido en otra oportunidad de visitar servicios públicos, justamente, que es la que se encarga del agua de acá de la ciudad o de la provincia, y también en el INTA, hago algunos trabajos ahí, y utilizan los otros destiladores, no recuerdo en este momento el nombre, pero son los de acero inoxidable, los redonditos. Rolco, tipo Rolco. Exactamente. Y la verdad que no, me sigo quedando con el destilador cordobés, como decís, Figmay, porque es más fácil el manejo, la limpieza, y la calidad del agua también. Mejor. Tampoco tengo no tengo alguna comisión tampoco por Figmay. No, el tema de la cantidad de agua que vos resolviste muy bien porque la recirculás, es una cosa que a mí también me inquieta porque nosotros usamos también tipo Rolco y la verdad que la tiramos todas. Ahora, ¿por qué no a lo mejor pensaron cuando lo compraron en usar, por ejemplo, ósmosis inversa, que no usa el agua de enfriamiento de buena calidad? O bueno, no tuvieron opción, o cómo fue ese pensamiento. Por costos, en base a los costos y al lugar donde estaba todo instalado, pero básicamente nos parecía más simple y más práctico y económico recircular hacia los tanques, ya que imagínate que la universidad es grande y arriba deben haber aproximadamente 6 tanques de 1000 litros. Entonces era práctico recircular toda esa agua y no solamente con un tanque, sino con los 6, con todos los tanques que hay para la universidad. Porque, ¿qué pasaba? Hice varias pruebas, ¿no? Todo esto lleva su prueba y error. En un comienzo se recirculaba solamente con un tanque. ¿Qué pasa? Al volver a ingresar el agua estaba tibia. Al ingresar al destilador agua tibia, disminuís la productividad o la eficiencia del destilador. Mayor eficiencia hay mientras hay mayor diferencia de temperatura entre el agua de ingreso y el agua de salida, ¿sí? Entonces, sí o sí teníamos que redistribuirla para a los tanques que va al resto de la universidad y no solamente con el tanque que alimenta a los laboratorios. Perfecto, Mónica, súper claro. Otra Mónica Andrea Serra, te pregunta, dice, buenas tardes, ¿ustedes le miden pH y conductividad solamente al agua de red o le hacen otras determinaciones? Y aparte te pregunta, ¿cada cuánto miden este pH y conductividad? Lo medimos, en realidad sí, pH y conductividad, no necesariamente medimos otros parámetros, no nos dedicamos a eso, solamente lo hacemos para un mantenimiento de ver la calidad de agua que le estamos entregando a los trabajos prácticos, especialmente a los proyectos de investigación, que por ahí son los que más les interesa la calidad del agua destilada, ¿sí? Entonces,
me viene bien la pregunta porque me olvidé, que se le hace, dentro del mantenimiento que comentaba, que se le hace para lavar el destilador, también imagínense que se ensucian los tanquecitos esos que están ahí arriba, que son plástico, y las cañerías también lleva su ensuciamiento. Entonces, una vez al año, dependiendo del uso, o una vez por semestre, se le hace una limpieza general a toda la cañería. ¿Cómo lo hago? Agregando simplemente hipoclorito lavandina. Agregamos lavandina, lo dejamos reposar un día o dos, ¿sí? Largamos el agua de todas las cañerías, largamos el agua y le hacemos circular agua con un poquito de lavandina. Eso limpia todo y después volvemos a pasar agua y después empezamos a pasar el agua destilada. El agua destilada tiene una conductividad alta, entonces tenemos que ir dejando pasar esa agua, usándola para lavado, más que nada para lavado, la descartamos solamente para lavado y no para preparación de soluciones, hasta que esa conductividad baja. Una vez que baja, se le da aviso a los proyectos de investigación o a las cátedras que pueden ya utilizar el agua para la preparación de soluciones. Pero Justo sí, solamente el pH y la conductividad. Justo respondiste a una pregunta que está en el chat de alguien que dice si usan la misma calidad de agua destilada para ensayos químicos o para enjuagar material. Justo la respondiste, así que te pido que no me respondas. Voy a la siguiente. Hay una persona que compra agua destilada y te pide alguna recomendación para almacenarla. ¿Temperatura o qué? ¿Cómo te parece lo mejor? Oscuridad y un lugar fresco en lo posible, plástico, nada de contacto con metal y bueno, no almacenarla por grandes periodos de tiempo porque también todo lleva su descomposición, ¿no? Todo el material es permeable, así que como todo tiene su vencimiento. Una pregunta más, Mónica, que a mí siempre de alguna manera el equipo tiene un control de la temperatura de salida del agua destilada, porque me acuerdo siempre que Vivi Barraben decía, cuanto más caliente sale el agua destilada, más dióxido de carbono capta del aire, y por lo tanto más ácida es el agua. El pH ese que vos dijiste de 4 y pico, ¿es un pH correcto para hacer los análisis? ¿Te parece bien? O sea, hay dos preguntas, ¿no? ¿Cómo regulamos la temperatura del agua destilada y si ese pH te parece ok para los análisis? Sí, en general sí, nos parece correcto el pH. Tiene un sensor de temperatura, sin embargo no lo informa, es a nivel de protección del equipo nada más. Y bueno, no me acuerdo qué más me habías preguntado. No, digamos, ¿cómo regular la temperatura del agua que sale del destilador? Efectivamente. Claro, eso está fuera del alcance. Lo que sí tratamos es que la manguera por la cual sale el agua destilada ingrese inmediatamente a un tanque que está cerrado, ¿sí? Que tratamos de tener cerrado, lo más cerrado posible para que no capte justamente, no tenga esta captación del oxígeno del aire, ¿no? Eso sí es lo que tratamos de hacer. Bárbaro, muchísimas gracias, Mónica, otra vez tu charla me encantó, súper concreta, y esto es lo que busco para todos, compartir y que cada uno diga cómo resuelve su tema. Muchas gracias de nuevo, Mónica. Muchas gracias a ustedes, muy amable. Bueno, seguimos con la última charla, estamos bien de tiempo, la última mini charla, y ahora entonces le voy a dar la bienvenida a la licenciada Natalia Conti, que la conozco porque es la encargada de higiene y seguridad de toda la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, o sea que ella tiene dentro del predio de esta facultad muchos laboratorios de cátedras de química, de animales que tienen sus laboratorios, de suelos, etc. Entonces es la que anda permanentemente por todos nuestros laboratorios retándonos o diciéndonos qué tenemos que mejorar o cambiar. Esta vez la llamé para que nos hable muy concretamente en 15 minutos
del riesgo de incendios en el laboratorio. ¿Estás por ahí, Natalia? Sí, 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 acá estoy. Muchas Buenas gracias. tardes. No, no, gracias a vos por convocarme para dar esta pequeña charla. La idea es que sea algo dinámico y a la vez concreto respecto a lo que es la prevención de incendios. Le voy a compartir una presentación para que lo podamos ver. Ahí vamos. Ahora sí. ¿Se ve bien? Perfecto, Natalia, muy bien. Buenísimo. Bueno, como decía Diego, acá en la facultad tiene la particularidad de que son muchos edificios, a diferencia de por ahí en el resto de los edificios de la Universidad de Buenos Aires, que están como más concentrados. En la Facultad de Agronomía tiene la particularidad de que son varios edificios y que cada uno tiene su particularidad. En este caso, bueno, Diego me convoca para hablar específicamente de riesgo de incendio en laboratorio. A partir de ahí tenemos que dar un pantallazo de lo que es, bueno, de dónde nace esto de la prevención de incendios. Estamos atravesados por la normativa vigente, que es la Ley de Higiene y Seguridad, que apunta básicamente a determinar en las condiciones, o sea, determina las condiciones en las cuales tiene que tener cualquier actividad. Por otro lado, apunta a la prevención por sobre todas las cosas, a eliminar los riesgos, en el caso de que no se puedan eliminar, a aislarlos. Entonces, en esto es que apunta el hecho del incendio. El decreto 351, el capítulo 18, en el anexo 7, habla específicamente sobre la prevención de incendios. Y la ley de riesgo de trabajo justamente habla sobre todo lo que tiene que ver con los accidentes de trabajo. Ahora, ¿qué es un incendio? Para empezar a ponernos en tema, un incendio es un fuego descontrolado que puede surgir de una manera espontánea o puede ser generado, que puede aparecer en una forma muy abrupta y que por lo general trae aparejado con esto lesiones o problemas en cuanto a la salud de las personas, en lo económico y en la producción. A partir de esto tenemos que remitirnos a lo que tiene que ver con, bueno, el fuego para que se genere tiene que tener estos 4 componentes. Por un lado, la parte del combustible, que ahí vamos a hacer foco nosotros en cuanto al laboratorio, porque el combustible es todo lo que se quema. Entonces, empezar a pensar dentro de cada laboratorio qué materiales tengo yo, que va a ser lo que me va a determinar cuál es el tipo de fuego que puedo llegar a generar dentro de esa instalación. El comburente, que por lo general es el oxígeno, la energía de activación, que es la temperatura que yo necesito para poder generar este fuego, y la reacción en cadena es, por sobre todo, esta consecución, ¿no?, de esta integración de los elementos para que este fuego prospere y sea descontrolado, digamos. Como les mencionaba, los combustibles nos van a determinar el tipo de fuego en el que estamos, el que podemos empezar a pensar. La clase A refiere a los materiales sólidos, que por lo general tiene que ver con el cartón, la madera, todos los que generen residuos de carbón. La clase B, que son los gases, los líquidos inflamables, los derivados de petróleo, por ejemplo, el alcohol etílico, los solventes. O sea, esto está también muy relacionado a compuestos que en el laboratorio es de uso corriente. Y la clase C se corresponde a una combinación entre ambos, la clasificación A y B, pero con el componente eléctrico, que va a ser el disparador del inicio del fuego. La clase D y la clase K no corresponderían, digamos que no serían los más vistos en los laboratorios, ya que uno se refiere más a ciertos metales y el otro tiene que ver más que nada con el tipo de grasas de origen vegetal y animal. Entonces, haciendo un poquito de foco en lo que tiene que ver con esta clasificación de estos 3 tipos de fuegos que se pueden llegar a generar, es que nos hace repensar y tener en cuenta dentro del laboratorio bajo qué condiciones de riesgos podemos estar.
A partir de esto es que surgen cuál es el tipo de extintor que vamos a necesitar. El extintor portátil es el extintor que en general tenemos en cada uno de nuestros lugares de trabajo, ya que es de uso manual, tiene por lo general una altura de localización entre 80 centímetros y 1,20 m, tiene que estar bien señalizado, con una chapa baliza, tiene que ser fácilmente identificable, tiene que estar a la vista de todas las personas, y por sobre todas las cosas, las personas que formen parte del laboratorio o que vayan a cumplir tareas dentro del laboratorio, tienen que estar capacitadas para usarlo, porque ante cualquier tipo de inicio de fuego o de incendio, si alguien no sabe utilizar el matafuegos, es un elemento que resulta inútil, digamos. Entonces es súper importante. Los controles también, hay que analizarlos, hay que fijarse si tiene la presión correcta, si todas las partes que lo conforman también están en condiciones. Y a partir de eso, y volviendo un poquito a los fuegos que les comentaba, es el tipo de matafuegos digamos que se va a tener que tener en el lugar de trabajo. Por lo que estamos describiendo, el fuego, el extintor tipo A, que es de agua, el tipo BC, que es el de dióxido de carbono, que es un gas, y el tipo ABC. El ABC es el más común, es el del polvo blanquecino, pero tiene la particularidad que es altamente corrosivo. Si bien ante un inicio de incendios va a prosperar, por supuesto que va a generar la extinción en el lugar, porque abarca los 3 tipos de fuego, tenemos que pensar también que es un tipo de matafuegos que lo que tiene que ver con la parte de dispositivos que utilicemos o de equipamiento, probablemente se vean perjudicados, digamos, se vean que ya no pueden seguir funcionando. Por eso, en los laboratorios generalmente se utiliza y se recomienda la utilización del matafuegos ABC Halon, o este verde que está aquí, que lo diferencio. ¿Por qué? Porque tiene la diferencia que tiene elementos halogenados, y es un líquido que lo que va a hacer es, va a corresponder con la extinción de los 3 tipos de fuegos, pero además tiene la particularidad que no deja residuos. Se lo llama, habitualmente se lo llaman matafuegos limpios, porque no dejan residuos y preservan el equipamiento. Entonces, ante equipamientos que quizás en muchos casos es muy costoso, se recomienda su utilización. A partir de esto, bueno, volvemos, ¿no? Los tipos de riesgos que podemos encontrar y que puedan llegar a generar algún tipo de incendio, foco de incendio en el laboratorio, tenemos que tener en cuenta el tema de los solventes, todos los equipamientos que tengan que ver con dispositivos que llevan electricidad, o las campanas de extracción en el caso de los gases, o los muebles, o los productos inflamables en el caso de que trabajemos con ellos. Tenemos que tener por eso esa mirada más integral en cuanto a cuando uno ingresa a su lugar de trabajo, teniendo en cuenta que puede prosperar o que se puede realizar un inicio de incendio. Entonces, a partir de ahí tenemos como tres principales acciones contra el fuego o contra el incendio, ¿no? La primera y principal es la prevención. Siempre apuntamos a la prevención. La segunda es la extinción, ya cuando el hecho está in situ, ya cuando tenemos esa situación en nuestro lugar donde estamos trabajando. Y la tercera es la estructural, que es la de diseño que se genera en una primera instancia, digamos, para poder entender de qué estamos hablando a nivel de las instalaciones. La prevención, le decía que era fundamental en cuanto a lo que es, primero el orden y la limpieza. Es fundamental tener todos nuestros compuestos, todos nuestros dispositivos en orden, porque eso puede generar que o nos choquemos o tiremos algo, y eso pueda generar un accidente.
Respecto a lo que parte de los dispositivos y las instalaciones, tiene que haber un control y mantenimiento, no solo en los equipamientos que tenemos en el laboratorio, sino en las instalaciones, respecto a la instalación eléctrica, a la instalación de gas, todo tipo de instalaciones que forman parte de nuestro laboratorio lo tenemos que tener en cuenta. Por supuesto, no fumar, tener en cuenta el procedimiento de la manipulación y el acopio de residuos, que eso también puede ser un foco de generación de incendios. Los productos tienen que estar debidamente etiquetados y con su hoja de seguridad. A partir de ahí tenemos los métodos de extinción, que es el enfriamiento, la segregación, la sofocación y la inhibición. Nosotros lo que hacemos es, teniendo en cuenta cuál es el tipo de método de extinción, es la parte de la tétrada del fuego a la cual se está digamos, haciendo fuego en este caso. El enfriamiento es básicamente el del agua, que apunta a disminuir el calor, por lo cual se apunta a la energía de activación. En la segregación lo que se apunta es al combustible, lo que tiene que ver con poder segregar o hacer un estado de sofocamiento en lo que tiene que ver con el combustible del material que se está quemando en ese momento. Sofocar y inhibición, en este caso la inhibición también tiene que ver con la energía de activación. Entonces, nosotros cuando en la sofocación, que me olvidé de la sofocación, que se actúa el comburente, lo que hace es se inhibe el oxígeno, o sea, se sofoca ese fuego que podamos atacar. En nuestro caso, vuelvo a repetir, siempre es importante la utilización de los matafuegos, que implican los 3 tipos de fuegos que son A, B y C, y que por lo general se manejan con el polvo químico o el de producto que es más limpio y que tiene los productos halogenados. Hay que tener en cuenta que el matafuego siempre tiene una función de, en un primera instancia, de poder salvaguardar nuestra vida, o sea, es un medio para eso, no es para extinguir absolutamente ningún incendio, o sea, nos tiene que ayudar a nosotros para poder en ese momento, si es pequeño, hacerlo, y si no, siempre y como primera instancia está nuestra vida, con lo cual siempre hay que preservar nuestra vida en todo momento. Y en lo que tiene que ver con la estructura o diseño, ya habla más de la infraestructura, ¿no? Tener en cuenta cuáles son las vías de escape, si están señalizadas, si tenemos puertas de emergencia, si está también señalizado, cómo son los pasillos, si hay escaleras, o sea, tener en cuenta a la hora de entrar en un lugar de trabajo, de fijarnos en esas pequeñas cosas que hacen a que nos podamos sentir un poquito más seguros o poder tener las herramientas para tener una vía de escape ante cualquier tipo de accidente. Detectores de humo también son algunas señales que se ponen en los dispositivos que pueden servir, en algunas instalaciones lo hacen, equipos contra incendio, por supuesto. También tener en claro qué pasa o dónde estamos ubicados geográficamente a la hora de ver los accesos, de si tienen que venir los bomberos o si tienen que generarse otros dispositivos de ayuda. Y es fundamental, por supuesto, el protocolo de evacuación y el plano de evacuación. ¿Por qué? Porque el protocolo de evacuación nos va a dar toda la imagen general de lo que tiene que ver con las personas dentro de su lugar de trabajo. Por eso es tan importante la realización de los protocolos, de los simulacros de evacuación, porque a partir de allí se realizan determinadas brigadas donde tienen sus roles específicos, donde las personas determinadas son quienes avisan, donde se hace de forma coordinada la evacuación, porque por lo general cuando se genera algún tipo de incidente o de incendio, por lo general prima la ansiedad y uno lo único que quiere hacer es salir de esa situación, y muchas veces se generan entorpecimientos o la gente se congestiona en las salidas. Entonces, por eso es tan importante lo que tiene que ver con la evacuación y con los protocolos de evacuación.
Y el plano de evacuación nos va a dar la pauta y nos va a dar de la forma gráfica, es dónde estamos nosotros frente al laboratorio o frente al lugar donde estamos trabajando. ¿Dónde están ubicados los extintores? ¿Cuál es el recorrido en el caso de que suceda alguna emergencia? Si están las salidas de emergencia señalizadas, si están los puntos de encuentro donde la gente se tiene que dispersar. Es una mirada un poquito más amplia, pero que la intención era justamente traerlo a que podamos hacer una introspección respecto de nuestro lugar de trabajo y fijarnos en nuestro entorno, qué cosas son las que tenemos, en qué cosas podemos mejorar, qué cosas nos están faltando, ¿sí? Y bueno, y de esa manera siempre preservar nuestra vida, que es para, digamos que la parte de higiene se encarga justamente de todo lo que tiene que ver con la prevención por sobre todas las cosas. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Natalia. Me hiciste reflexionar con una frase que dijiste: los matafuegos no son para apagar el fuego, son para salvar la vida. O sea, lo primero que yo pensaba que estaba hecho para el fuego, o sea, apagar el fuego era lo más importante. Claro, y en la práctica esa frase, ¿cómo o sea, se prende un incendio y qué hago en la práctica? No voy a apagarlo, salgo corriendo. En realidad, si nosotros vemos que la situación es una situación que no nos expone frente a ese, digamos, se pueden plantear muchísimos escenarios, ¿verdad? Pero en un escenario donde realmente podemos ver de que corre riesgo nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es preservar nuestra vida. No, en muchos casos ha pasado que ante determinadas evacuaciones la gente quiere ingresar a buscar sus pertenencias, por ejemplo, ¿no? A buscar sus carteras. No, o sea, ¿por qué? Porque es un segundo que además en los lugares con el oxígeno eso se exacerba exponencialmente, entonces el riesgo es altísimo. Entonces siempre es preservar la vida, siempre. El matafuegos nos va a ayudar en el caso de que tengamos algo puntual que, si sabemos usarlo, porque también eso sucede, que muchas veces la gente no lo sabe usar, y que está colgado y que no... Y que bueno, que en el momento uno dice, no, es una tontería, pero se dispara o no sabe cómo agarrarlo, o es muy pesado, ¿no? Hay como un montón de cosas que han ido cambiando a lo largo de la historia. De hecho, los matafuegos ya de 10 kilos se están reemplazando por los de 5, por la incomodidad que implica, ¿no? en el apuro tener que agarrarlo y manipularlo. Entonces, es una instancia de una primera ayuda, pero no necesariamente de apagar el fuego de ese incendio, digamos. Para eso existen los bomberos, que es gente calificada, que se dedique y que sabe exactamente bien de esa tarea, porque además hay que tener en cuenta si hay que cerrar la llave de gas, si hay que, el tema de bajar la tensión en el caso de la luz, o sea, hay que hacer todo un entendimiento de eso, y no es solo el uso, ¿no? el incendio en sí, pero si es algo pequeño, digamos que se puede resolver con el extintor, como ha sucedido también, ¿no? Que nos ha salvado. Hablaste de simulacros. ¿Cómo me gustaría que levanten la mano, se pongan la mano en el corazón y nos digan cuántos laboratorios hacen simulacros de incendios para salir, ¿no? Sin juzgarlos a nadie. Otra cosa que dijiste es, pregunta para que te hago, ¿cada cuántos metros cuadrados tengo un matafuegos? ¿Uno por ambiente es demasiado o está bien? ¿Cuál es tu recomendación concreta? En general se pone un matafuegos cada 200 metros, eso es lo que está como reglamentado, pero en verdad lo que se hace es un cálculo que es de carga de fuego. Es un cálculo de carga de fuego donde se evalúa todo el material que hay en un laboratorio. ¿Por qué? Porque no todas las instalaciones son iguales.
Entonces, se hace un estudio de carga de fuego, y con ese estudio de carga de fuego se puede determinar más acertadamente cuántos matafuegos voy a necesitar. En líneas generales siempre se recomienda 1 cada 200 metros. Excelente. Excelente, Natalia. Otra vez, muchísimas gracias. Te despido. Bueno, muchas gracias. Excelente la charla y espero que haya disparado cosas, alertas, porque perder la vida o perder el laboratorio es gravísimo, digamos, ¿no? Sí. Así que muchísimas gracias, Natalia. No, por favor. Muchas gracias. Nos estamos despidiendo de todos. Yo insisto en que si les interesa algún tema práctico o si conocen a alguien que pueda recomendarnos como la ergonomía, como buscar clientes, por favor acérquense al SAMLA, suscríbanse al SAMLA, participen del PROINSA, porque les aseguro que todo el dinero que se recolecta de las rondas del PROINSA año a año va a ser destinado exclusivamente a la mejora de la calidad de los laboratorios de suelos argentinos. Otra vez agradezco a los organizadores, a los coordinadores del Ministerio de Agricultura, Julio Migliori y Eduardo Moabro, que tanto se preocupan por estas charlas y por que funcione todo el sistema. Gracias nuevamente a todos. Antes de fin de año, simplemente antes de irme, antes de fin de año, para el Día Mundial del Suelo, cerca del 5 de diciembre, vamos a hacer otra charla de este estilo, una charla un poquito más larga y 2 charlas cortas prácticas. Buenas tardes, y buen fin de semana para todos. Chao.